continuación de la querella por Flores, el doctor Sola por Flores, no tiene problema con Anicharico. A Anicharico se le murió el suegro. Preguntar a los otros dos, yo no escucho. A ver. ¿Podés? Te pido un favor. Enchufas esto, no sé dónde carajo está. No tengo... Gracias. ¿Tienen problemas? Ninguno, listo, ya está. Es lo que hay. Buen día. Reanudamos la audiencia oral y pública en la causa 3622. Algunas cuestiones preliminares. El doctor Anicharico le falleció el yerno, es decir, que el doctor Chisisola va a representarlo. El doctor Flores está varado en algún lugar de la General Paz, con lo cual el doctor Yonto va a asumir la representación. Con relación a las cuestiones que habían sido planteadas, bueno, como dijimos la vez anterior, hicimos lugar a los pedidos. Ya oficiamos, ahora esperamos que el Ministerio y la AFI nos responda. Con relación a la videoconferencia en La Plata, seguimos en esa lucha que la Cámara Federal de La Plata antes no tenía tiempo, después cuando tuvo tiempo no tiene lugar, y ahora cuando no tiene lugar no tiene gente, y ahora no tiene tampoco equipo, no sabemos. Así que pusimos en manos del Consejo de la Magistratura a ver si se puede de alguna manera solucionar ese tema. Con relación al imputado Cinto, recién hablé con el doctor Sevillano, está viniendo, porque el camión también está en algún lugar del conurbano, demorado con toda esta problemática. A la problemática del servicio penitenciario le sumamos esta falta de medios. El doctor Sevillano accedió a que comience la audiencia a la resulta de que llegue en algún momento del día. Bien, tengo entendido que vino una testigo de Córdoba, que usted sabe mejor que yo. Sí, yo iba justamente a desistir. Se trata de María Emilia Lires, es una testigo ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Voy a desistir de su declaración y a esos efectos voy a solicitar que se la deje ingresar a la sala porque, bueno, ya no tiene la calidad de testigo. Bien. ¿Las defensas tienen algún...? No, señor presidente. Bien. Entonces sí, efectivamente la tenemos por insistir a que ingrese la señora Lires. Sí. No me contestó. Ya lo he leído el mensaje, pero no me contestó. Bueno, hacemos pasar a la... Sí, señor presidente, sí. Previamente, como lo he manifestado recientemente, pero lo hago público, voy a solicitar la dispensa de mis asistidos, tanto los que se encuentran en las jurisdicciones extrañas como los que se encuentran presentes en la sala. Lo mismo respecto del señor Cinto Cousteau, independientemente de que todavía no ha arribado, con lo cual formalmente ya deja solicitado la dispensa para que puedan retornar a sus domicilios en el día de ahora, de la fecha. Bien, tal como lo venimos haciendo, los señores están dispensados, igual que los que están en el interior. De todas maneras, el señor Cinto Cousteau, conforme al criterio del tribunal, tiene que presentarse a derecho. Una vez que se presenta a derecho, lo vamos a dispensar. Así que los señores se pueden retirar. Gracias, señor presidente. Los señores del interior están dispensados. Lo que le pido a los tribunales es que por favor labren el acta correspondiente de la presentación y el retiro. No sé si me escuchan en Tucumán y en Mar del Plata. Mar del Plata parece que no lo tomó, parece que no. Sí, sí.
Otra cosa que no quiero que se me escape, el doctor acompañó el libro que había propuesto el señor APA en su declaración. Está a disposición de obtener fotocopias en el tribunal. Bien, continuando con la audiencia, hacemos pasar a la señora Montoto Raberta, por favor. Señor presidente. Sí, están los 3 testigos citados para hoy, le aviso. Sí. Mucho acople ahí, sí. Apagar los micrófonos solo cuando vas a hablar. Sí. Habría que preguntarle si no puede apagar. Sí, que pase la señora Montoto. La fue a buscar Soledad. ¿Cómo andás? Bien. Tenés cara triste. Y ¿sabes qué pasa? Que hoy me definen qué carajo pasa. No, pasaré todo bien, vas a ver. Buen día. Buen día. De nuevo, disculpas por el otro día la larga mansadora. Bueno, sí, yo tengo una visión, tenemos el tribunal una visión muy especial, una cosa que vamos a incluso a empezar a hacerla a partir de la próxima audiencia, es, habida cuenta que citamos 3 testigos por jornada, cuando se citen más, se los va a citar no todos a la misma hora. Por esta cuestión de no ir, de una persona no esté, como por el caso de la señora, 4 horas, 5 horas esperando y que se tuvo que retirar porque no, por cuestiones de necesidad no se pudo cumplimentarla. Bien. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La convocamos en carácter de testigo en la causa 3622-3623. El carácter de testigo le impone de declarar bajo juramento o bajo promesa de decir verdad según sus creencias religiosas. Es decir, que si no cumple con la verdad, incurre en el delito de falso testimonio, que es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien. ¿Nombre completo? Ana María Montoto Raberta. Bien. ¿Dio sus datos por secretaría? Sí. Bien. ¿Usted conoce a los señores Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Carlos Casucho, Luis Firpo, Alberto Sotomayor o Marcelo Cinto Curtó? No los conozco previamente, los conozco por la causa de haber investigado. Bien. ¿Hay algún impedimento que usted tenga para manifestarse con la verdad? ¿Es amiga, enemiga? Ninguno. ¿Tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Que se haga justicia. Bien, es decir, que eso no obsta que se manifieste con la verdad. Tal cual. Bien. ¿Las partes tienen por satisfecha los datos de identificación y las generales de la ley? Bien. La mecánica es la siguiente. Sí. La señora fiscal va a empezar el interrogatorio. Y nos responde a nosotros. ¿Sí? Esto es a los efectos de que muchas veces se suscita una suerte de debate entre las partes y con el testigo
y no hay debate. Es una exposición suya libre, con lo cual habla con nosotros. Si hay una pregunta que nos pregunta a nosotros y nosotros trataremos de encaminar la Perfecto. cuestión. Buenísimo. Señora fiscal, su testigo. Espera, Gracias, antes que nada, señor ¿puedo presidente. tener esto? Es un punteo Sí, claro. de drama. ¿Qué tal? Buen día, Ana María. Bueno, te voy a pedir que nos des un relato sobre lo que pudiste reconstruir sobre la militancia de tu mamá, la persecución política sufrida, su desaparición, su secuestro y su asesinato, todo lo que hayas podido reconstruir sobre esto y tratando de explicarnos de qué manera lo pudiste reconstruir, si a través del relato de otras personas, si a través del acceso a documentación. Bueno, yo después voy a hacerte algunas preguntas. Bueno, antes que nada, como les dije anteriormente, soy Ana María Montoto Raberta, soy hija de María Inés Raberta y de Mario Guillermo Montoto, ambos fueron militantes montoneros. Mi mamá fue secuestrada el 12 de junio de 1980 en Lima, Perú, pero me gustaría primero contarles un poquito quién fue ella, para que no se queden con la imagen de sus últimos días, sino principalmente de su militancia y ella como madre. Mi mamá nació en el año 56 en La Plata, nació en una familia patriarcal, bien tradicional, antiperonista, mi clase media, diríamos, acomodada. El padre de mi mamá era un ingeniero, tenía una empresa constructora y mi abuela era ama de casa. Ella era la menor de 3 hermanos, o sea, la diferencia había 8 años entre mi tío Horacio y ella, la más chiquita. Fue un colegio de monjas, el Misericordia, tanto la primaria como la secundaria. Y en el año 72, cuando ella ya tenía 16 años, empieza a militar con sus 2 compañeras del Misericordia, La Pata, Elena y Alicia. Empezó a militar en el MAS, que era el Movimiento de Acción Secundaria, y en el 73, cuando se fusiona a la UES, con las distintas agrupaciones estudiantiles, pasa a formar parte de la UES, en donde conoce a mi papá, que era responsable de ella y de otras 2 compañeras más, que las nombré anteriormente. Ahí se flecharon, como dijo una de sus amigas, se enamoraron y en el año 75 se casaron. En el 74, se halla ella teniendo un rol más protagónico en la UES, empieza a incorporarse Montoneros, la agrupación Montoneros, y en el 75 se casa con papá y en el 76 nace mi hermana Fer en Buenos Aires. Ya en ese momento ya habían dejado La Plata, estaban los dos con una clandestinidad en su militancia y viviendo en Buenos Aires, en las afueras. En el 77, a fines del 77, ya continúan su militancia. Perdón, se casan en la clandestinidad, digamos. Gracias. Principalmente mi papá. Mi mamá tenía menor clandestinidad, pero ya empezaba a tener, estamos hablando ya del 76, o sea que, y ella en ese momento ya tenía un nivel de profundidad en el movimiento peronista que hacía que ya tendrían que, por ejemplo, cuando nació Fer, mi papá no pudo estar presenciando en el momento que nació justamente por la clandestinidad. En el 77, a fines del 77, ya tienen que continuar su militancia desde el exterior, ¿sí? Primero se van en familia, mi hermana Fer con mi papá y mi mamá, van a Brasil y después pasan por distintos países que no les puedo decir cronológicamente bien porque eso no lo sé, pero sé que pasan por Cuba, por México, por España y, bueno, Perú, obviamente, que es en donde se la secuestran. Eso no lo tengo cronológicamente bien armado. Mi mamá, cuando los nombres que ella utilizaba como militante, era Juliana principalmente y Paula, así que por ahí en algunos de los documentos van a encontrar esos 2 nombres. Y el del pasaporte con el que los secuestran es Julia Inés Santos Aceval o Acabal. Digo para que les quede claro porque hay mayoría de los... ¿Me lo podrías repetir? Julia Inés Santos de Aceval o Acabal, son los 2 que aparecen, esos 2 apellidos, según el informe, el documento.
Bueno, cuando les estoy diciendo que mi mamá desapareció en el 80, así que imagínense que yo tenía menos de 2 años, con exactitud 1 año y 8 meses, así que las imágenes que a mí se me fueron formando de mi mamá es a raíz de lo que me fueron contando mis familiares, sus amigos, los militantes y los que eran de su infancia. Y siempre me llamó la atención que siempre la definían igual. Lo primero que siempre me decían es que era muy responsable. Es como siempre cuando preguntaba, ¿y cómo era mamá? La típica pregunta que uno como hijo siempre hace. Y todos decían, muy responsable, muy estricta. Era una persona que estudiaba mucho, se formaba, discutía mucho, pero con conocimiento. Era muy coherente con lo que decía y hacía. Era divertida, era una persona, era muy deportista, inclusive era capitana del equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, de vóley, y es algo que mantuvo hasta lo que más pudo en su militancia. Paralelo a la militancia fue el vóley. Era una persona muy sensible, eso siempre me lo cuenta mi papá. Era muy sensible a la manera de cómo eran ellos en ese momento, que no eran de demostrar mucho, pero con nosotras dice que tenía, con Fer y conmigo, tenía una dulzura que era increíble, que eso no solo me lo cuenta mi papá, sino que también lo puedo evidenciar yo tengo unos cassettes que mi mamá grababa, que ponía el cassette de un día cotidiano, y nosotras estábamos de fondo y dejaba grabar y se los mandaba después a mis abuelos y a mis familiares de acá de La Plata y de Buenos Aires. Y en ese cassette escuchabas que estaba Fer. Yo era muy chiquita, así que imagínate que lo mío era nada más que llorar de vez en cuando, y Fer se escucha hablando con un lorito, y ahí se transmite esa dulzura que siempre me cuenta mi papá. Hay una carta que yo no la presenté, porque la verdad que no me parece como documento de importante a nivel judicial, pero me parecía importante si la podía leer, y hice una copia para ustedes, pero que medio que transmite esto que les cuento de cómo era ella. Hay una frase que me gusta muchísimo, que me dijo una vez una amiga de ella, que se llama Alicia, que para mí define y engloba todo esto que a ella la define. Me dijo, tu mamá no te daba lo que le sobraba, te daba lo que tenía. Y eso siempre como que me quedó grabada esa frase desde el momento que me lo dijo, porque justamente creo que es coherente y creo que engloba todas estas cualidades que les fui contando de ella, porque justamente dio su vida por lo que pensaba, lo que creía, por nosotras, por sus hijas, por sus compañeros, los que ya no estaban, los que seguían luchando. Entonces me pareció importante como decírselos. Esta es una carta que le manda a sus compañeros de la guardería. Era una guardería en donde estábamos nosotros, sus hijas, y otros hijos de compañeros que estaban en la contraofensiva. Estábamos al cuidado de compañeros, de militantes que también estaban formando parte de la contraofensiva. Yo después les voy a contar bien. Pero la carta dice así. Esta me emociona, así que ténganme paciencia. Dice, ¿cómo están? ¡Qué banda, Dios mío! Parece mentira. Vos, Estela, ¿cómo se alargaron los 2 meses? ¡Cuánto me alegro! Ya sé que estás trabajando muy bien y que recibís noticias de tu compañero. ¿Cómo se comportan mis hijas? ¿Te dan mucho trabajo? Y vos, loca de mierda, le dice a Nora. ¿Qué haces cuidando chicos? Me dijeron que estás hecha una profesional y que la vestís a Nina con puntillas y moño. Cuando me dijeron que estabas allí no podía creerlo. Te imaginaba en cualquier lugar, incluso en Zimbabue, pero menos allí. Me alegré mucho realmente. ¿Te sentís realizada? ¿Se te aclararon las ideas en cuanto a las canallas reformistas? ¿Viste cómo terminaron? Y vos, Chantún, que le dice a Julián. ¿Qué andas haciendo? Ya sé que como tía Porota sos un avión, que no te dé vergüenza, tendrás que estar orgullosa. ¿No te parece?
Me alegro mucho de que los tres estén allí. Me siento muy tranquila de lo que las nenas estén cuidadas por tres locos lindos como ustedes. Muchas gracias. Quizás esto último no sea muy político, pero tenía ganas de decírselo. Espero que no falte mucho para verlos y si pueden. Tranquila. Espero que no falte mucho para verlos y si pueden, escríbanme, que por alguna vía insólita quizás me llegue. Cuéntenme de las nenas y de ustedes. No dejen que mis hijas, muchas gracias, no dejen que mis hijas se olviden de mí. Léanle mis cartas y muéstrenle mis fotos. Yo sé que lo deben hacer, pero igual se los pido porque las extraño mucho. Bueno, no quiero ponerme sentimental, así que la corto. Un fuerte, o mejor dicho, 3 abrazos montoneros. Hasta pronto, Juliana. Acá están las cartas si la necesitan. ¿Es para aportarla? Sí, porque no están presentadas a la justicia esta. Este es él. ¿Con una copia suya? Sí, es una copia y acá está, está para que la puedan. ¿Alguna objeción de la presentación de la carta? Ana María, mencionaste a los compañeros de la guardería, a los que hace referencia tu mamá en la carta. ¿Los querés mencionar? Sí, la tía Estela de Estela Cerceto, que está acá acompañándome. Está Susana también, que está acá acompañando. Hugo, que estuvo cuando se inició el juicio, que es el que la llaman Julián, que se disfrazaba de la tía Porota para hacernos reír en momentos difíciles. Y Nora Patriche. Hugo, ¿querés decir los apellidos? Hugo Fuchs. Susana Berardinelli y Estela Cerceto. Las tías, hasta la actualidad siguen siendo las tías, desde esa época de la guardería. ¿Recordás cuántos hijos había en la guardería? Mira, la guardería fue en 2 etapas, ¿sí? Así que no estuvimos todos juntos en su momento, pero aproximadamente 50 niños fuimos transcurriendo a lo largo de esos 2 años en donde se formó la contraofensiva. Varios de mis amiguitos de la guardería están acá acompañándome. Una pregunta, nosotros vamos a hacer preguntas de carácter aclaratorio, ¿sí? Sí, por supuesto. Vos hiciste referencia cuando empezaste a declarar y a hablar de la gente de la guardería, que ellos formaban parte de la contraofensiva, quienes estaban en la guardería. Es decir, el rol de ellos en la contraofensiva... Era cuidarnos a nosotros. Eso lo quería contar después, pero se los cuento ahora. Es así. En su momento, ustedes piensen que ya estamos en el 79, en el 80, en donde ya se sabía cómo trabajaban los militares argentinos ante la situación de los niños, o sea, de los hijos de los compañeros, que ya se sabía que había robos de bebés, que hacían nacer en cautiverio y robarse a los chicos y entregárselo a sus propios militares, ya los tomaban bajo tortura. Para torturar a sus padres los tenían de rehenes a los hijos. Entonces, llegado la estrategia de resistencia llamada contraofensiva, deciden armar un lugar para resguardar nuestro bienestar. Y les pareció que la mejor manera era el cuidado de sus propios compañeros que podían, que formaban parte, ellos eran militantes de la contraofensiva, y ese era su rol en la contraofensiva, era cuidarnos a nosotros, o sea, todos los que en ese momento necesitaban de entrar al país o cumplir otros roles en la misma organización. Ahí es en donde con Fer vamos a principio, Fer, mi hermana, mi mamá junto con Estela nos lleva a la guardería a principios del 80, en febrero del 80 aproximadamente. Eso no lo tengo bien definido, pero averiguando sería a principios del 80. Ahí compartimos con todos estos niñitos. Yo no tengo recuerdo de la guardería en sí, tengo flashes, pero esa fue la última vez que vi a mamá, cuando nos dejó en la guardería. Es el día de hoy que sigo compartiendo una amistad muy fuerte con este grupo que la historia y la decisión de nuestros viejos nos unió.
Es lo que les cuento, inclusive me están acompañando ahora varios de ellos. Bueno, si quieren les empiezo a contar un poquito más ya de ese 12 de junio. Como les dije anteriormente, mi mamá desapareció, la secuestraron el 12 de junio de 1980 en Lima, Perú, en Parque Kennedy, en un amplio operativo, pero para hablar de ese día es importante empezar a contarles un poquito antes, que sería el 9 de junio. Yo toda esta información que voy a relatar es por medio de la investigación, transcurre principalmente en el libro del Pentagonito, que es el libro Muerte en los cementerios secretos del ejército peruano, es el capítulo 15 principalmente, que se llama El secuestro de los montoneros, de Ricardo Uceda, es un periodista peruano. Ana, discúlpame que te interrumpa. Antes de empezar a desarrollar esto, ¿nos querés contar cómo accedés vos a este material? Sí, no hay problema. La vuelta de la vida, porque yo me encuentro con este libro. Yo soy pediatra, estaba haciendo la residencia en su momento, y una noche era la madrugada, estaba esperando justamente que me habían avisado que venía una ambulancia de otro hospital a trasladar un pacientito. Entonces estaba esperando despierta ahí y viene una enfermera, que la verdad que yo en el medio hospitalario no sabían que yo era hija de desaparecidos. Viene una enfermera con un libro, no me olvido más, me dice, vos sos Roberta, ¿no? Y le digo, sí, y me dice, ¿te puedo mostrar algo? Y le digo, sí, nada, imagínense, 3 de la mañana. Y me trae el libro, me dice, mi marido es de Perú y tiene este libro y ahí hablan de tu mamá, me dice ella. Abro, el libro estaba como marcado de la misma lectura, inclusive lo tengo el libro, me lo quedé, y abro y lo primero que veo es unas fotos que tiene, que es como lo más traumático que le puede pasar a uno y más a las 3 de la mañana. Son unas fotos en donde está mi mamá secuestrada ya, está Noemí y está Julio César Ramírez. Vi esas fotos esa vez y nunca más las vi, o sea, hasta el final del capítulo, así que no necesito llegar hasta ahí. Inclusive cuando armé la investigación de la causa, nunca más las vi porque fue muy traumático, o sea, varias noches después no me podía dormir porque fue como muy impactante. Si bien son fotocopias, las tengo impresas en el cerebro, que inclusive después está mi mamá esposada, está con una polera, está Noemí con cara de muy cansada, están como los tres, se nota que después del secuestro, yo todavía no había leído el libro, nada, lo cerré inmediatamente porque fue muy impactante. Me tomé un tiempo para leerlo, en su momento no lo podía leer, y después en unas vacaciones en donde no tenía que trabajar, lo leí. Y fue durísimo, es un libro muy fuerte para cualquiera. El capítulo está acompañado, solo el capítulo. El capítulo se llama El secuestro de los montoneros. Está acompañado en la... Y en la última hoja, que es la que yo abrí en ese momento, que es lo que te digo, abrí porque estaba marcado el libro, si no hubiese abierto en cualquier otro lugar y por ahí no lo hubiese visto. El tema que al estar marcado, cuando abrí, lo primero que vi fue las fotos, por eso después me costó, me imaginaba de qué se trataba. Ese libro nunca se lo pude devolver a esta enfermera y nunca más hablamos del tema. Me lo dio y no volví a hablarlo con ella. Señor presidente, aclaro que las copias, por si llega a estar el cuerpo principal, es el cuerpo 4, sí, y es la foja creo que es 675. Yo lo tengo acá si necesitan, le tengo punteado de... No, yo se lo dije para aclararle y que se quedara tranquila que estaba acompañado en el... Sí, está, lo presenté cuando me presenté como querellante.
¿Algo más necesitas de esta pregunta? No, a partir de eso, ¿qué es lo que vos encontraste en ese libro? No, otra de las cosas importantes que además de este libro pude conseguir desclasificados de Estados Unidos, en los que también me baso mi declaración, diarios de la época, Diario Marca, X, que eran diarios peruanos, diarios argentinos, en donde también está relatado los acontecimientos. También una de las cosas más importantes que tengo en mi relato son de lo que me fueron contando los sobrevivientes que acompañaron a mi mamá hasta ese momento, sobrevivientes de Perú. Y hay un que lo traje, por la duda está presentado en la causa, pero me parecía importante también, que es un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, que te traje una copia para que me parecía importante dentro, porque sinceramente la información abunda en lo que fue el caso de Perú, y es muy redundante, ¿sí? Entre lo que dice DIPA, lo que dice los desclasificados y los diarios, se puede conocer bastante bien los hechos de qué pasó. Les contaba, volviendo, ¿algo más? No, No, sobre eso está bien. Cuando hablo del secuestro de mi mamá de ese 12 de junio, es importante también relacionarlos con sus compañeros que también fueron secuestrados. Federico Frías, Noemí Esther Gianotti de Molfino y Julio César Ramírez, ¿sí? Ese 12 de junio, como les dije, nosotras, Fer y yo, estábamos en la guardería de Cuba ya desde febrero aproximadamente de ese año. Mi mamá para esa época ya tenía 24 años. ¿Sí? Ella estuvo desde los inicios, desde que se formó esta estrategia de resistencia, ella formó parte, ella estaba a cargo de la logística y la comunicación de la contraofensiva, que son roles que ya venía teniendo en la organización Montoneros previo a la contraofensiva. Bueno, a raíz del libro del Pentagonito, yo puedo saber que el 9 de junio se realiza, quiero empezar del 9 de junio porque es cuando llega el ejército militar argentino a Perú para solicitar colaboración a la CIE. La CIE era el Servicio de Inteligencia Peruana, ¿sí? Alvarado, que en su momento fue un suboficial que formó parte de todo el operativo y que estaba en esta reunión, se llama Arnaldo Alvarado, el negro le decían. Él relata en el libro El Pentagonito que se realizó una reunión en el cuartel general del ejército peruano, el Pentagonito, de ahí el nombre, en donde había aproximadamente 30 militares, 2 coroneles peruanos, Martín Martínez Garay, que era el primero de la CIE, el segundo de la CIE, que es Osvaldo Hernández Hurtado. Había 8 suboficiales, los tengo anotados, me los acuerdo, pero para no olvidarme ninguno, si puedo leerlo. Sí. Abanto, Choza, Carpio, Meoño, Vázquez García, Pampaquilla y Carlos Morales Dávila. Después estaba el jefe de la Policía de Investigación de la CIE, que es Manuel Meoño. Había 2 coroneles argentinos que no da el nombre, solo los describe uno compacto, de mediana estatura y canoso, que la hipótesis que es Roberto Roaldez, y alias Ronald Rocha, y el otro lo describe como delgado y con bigotes finos bigotes. Después había 6 suboficiales, entre el cual estaba Lito, que tiene un rol protagónico en el operativo, lo describe como el mastodonte. Inclusive en los diarios de la época, que después les voy a contar, también lo describen como un hombre muy corpulento. Para poder concretar este operativo, esta colaboración del ejército peruano
para secuestrar a estos militantes montoneros, traen desde Buenos Aires a Federico Frías. Federico Frías ya estaba secuestrado desde el 1 de mayo en Campo de Mayo, según el informe del Batallón 601 y del relato de Nelson González. Federico Frías, compañero militante montonero, el 11 de junio de una falsa cita, obviamente para salvar a sus compañeros, da una falsa cita en el Parque Kennedy. Pero ¿qué pasa? Esa cita se ve frustrada a raíz de que Federico se puede escapar. Esto es mediante el Lito, que estaba a cargo de Frías. Tenía un sistema para que no pueda correr Federico, que según relata en el libro Alvarado, ató desde un extremo de una tanza al testículo de Frías y el otro extremo al dedo gordo del pie. Eso le permitía hacer pasos muy cortitos, pero no correr. Previo a que se realice la cita, la supuesta cita, porque no era el día correcto el que había dado Federico, pide ir al baño. Y en el momento que va al baño, va con un cigarrillo, quema la tanza y ni bien pasa la puerta empieza a correr por las calles de Miraflores. Esto está documentado en los diarios de la época porque se armó un tremendo despliegue en el cual Federico empieza a correr a toda velocidad, según el testimonio de Pablo Clavija, que es uno de los que estuvo, un peruano que estaba trabajando ahí. Dice que como le toma mucha distancia a Lito, Lito empieza a disparar al aire y en eso a gritar que había un ladrón, entonces por eso interviene Pablo Clavijo y de esa manera Lito vuelve a secuestrarlo. El diario este está presentado, era del 24 del 6 del 80, en donde cuenta todo esto Pablo Clavijo. ¿Qué pasa? En ese momento Lito lo golpea en la cabeza, por lo cual no solo que ya se había hecho cargo la policía peruana ante el tremendo despliegue en Miraflores, que es un barrio bastante coqueto de Perú, y lo llevan primero a Federico Frías, lo lleva esposado, agarrado de Lito, al hospital de emergencias de San Antonio y luego a la comisaría 21, que inclusive Alvarado lo que refiere es que en el libro, Ricardo Uceda, refiere que hubo como una disputa con la policía local por el hecho que no querían entregarlo y ahí tiene que llamar Lito a los dos coroneles de la CIA y se hacen presentes en la comisaría 21. Si bien Alvarado no presenció lo que pasó esa noche con Federico Frías por el aspecto del día siguiente, puede deducir, como lo escribe en el libro, que fue brutalmente torturado. Y ahí es en donde da la verdadera cita del 12 de junio. El 12 de junio a horas de la tarde, no tengo con precisión bien el horario, mi mamá se hace presente a esta cita que se había organizado como con un mes de anticipación, según lo que me contó Perdía. Se armó un amplio operativo que, por lo que cuenta en el libro, un amplio operativo me refiero que habían cortado el tránsito de las calles aledañas, estaban los militares argentinos y peruanos disfrazados de policías de tránsito, de ambulantes callejeros, artistas callejeros, bueno, un amplio despliegue. Mi mamá tenía que acercarse a su cita, creo, no recuerdo bien, pero era con una revista debajo del brazo que tenía que estar Frías y ella hacerle una pregunta. En ese momento, uno que estaba disfrazado de homosexual, que es un militar argentino, da la orden de intervenir y ahí Alvarado es el que la agarra de la cintura a mi mamá
y Caballo Díaz lo agarra de los pies. Otros 2 colaboran agarrándolo y llevándola a una camioneta que quedaba que tenían preparada a la vuelta de la iglesia de ahí de Miraflores, del Parque Kennedy. En esa camioneta había 6 militares, 4 peruanos y 2 argentinos. Entre ellos estaba el que estaba disfrazado de homosexual y Lito. De ahí la llevan a Playa Hondable, que era un centro recreativo de los militares peruanos a 50 kilómetros de Lima. Ya la empiezan a golpear, Lito la empieza a golpear en la cara desde el momento que la empiezan a trasladar. Cuando llegan a Playa Hondable, los militares peruanos se le entregan primero al coronel Osvaldo Hernández Hurtado, y él se le entrega a los militares argentinos, a los coroneles argentinos. Una vez que le ingresan a la cabaña, Alvarado presenció las torturas y las cuenta en el libro del Pentagonito. Esto lo leí una vez y la verdad que no necesité volver a leerlo, porque la verdad que como hija es algo que uno no quisiera saber. Pero me parece que es importante contarlo para poder sacarme estas imágenes, o por lo menos saber que sirvieron de algo haberlas leído. Dice... Alvarado cuenta que la desnudan y la ponen en una cama, que la atan a una cama, que había 8 militares. Entre ellos estaba Lito, estaba el coronel Martínez Garay, había un capitán médico que... detalles que le quedan en el cerebro, no sé si es porque soy pediatra, y entonces estos detalles siempre me impresionaron, tener en la escena a un médico, porque, no sé, uno siempre como en su profesión está constantemente tratando de evitar el dolor o reducir lo más que puede uno el dolor, y pensar que había una persona que estaba ahí para infligir y perpetuar el dolor, es como que en su momento... me quedó grabado cómo lo describió, que dice que tenía una chaqueta de combate con una bolsa, con jeringas y fármacos, y que en una mano tenía un teléfono de combate, creo que decía, que tenía una perilla de voltaje con cables pelados. Algo así lo describe, les cuento, lo leí hace mucho tiempo. Dice que Lito, el mastodonte, empieza a torturar a la mamá poniéndole los cables primero en la vagina, la picana eléctrica en la vagina, y que al pasar el tiempo y mi mamá no hablaba, continuó con ponérselos en la nariz y en la boca. Y como pasaba el tiempo y se iba empobreciendo cada vez más, según lo que cuenta Alvarado, se lo puso en los oídos. Señor presidente, me parece que, esto lo digo por la sensibilidad del momento, si quieren hacer un parate, la defensa no tiene ningún inconveniente. Y también no. Lo que propongo es... para el caso de que así lo entiendan, si se quiere la fiscal o alguien leer ese pasaje para que ella no lo tenga que decirlo, y en todo caso... No se preocupen, estoy bien. ¿Seguro? Segurísimo, sí. Si en algún momento querés parar... No, estoy bien, ¿seguro? estoy bien. Bueno. Gracias, Gracias. En ese momento le hacen sangrar los oídos y pierde la conciencia. Algo que me quedó muy grabado es que en
lo que cuenta el suboficial Alvarado es que en el momento él interviene para interrumpir las torturas, por lo impresionado que estaba la manera que se manejaban los militares argentinos al momento del interrogatorio, y el coronel de mediana estatura, como lo describe él, el canoso compacto, lo saca de la cabaña y le dice amistosamente que se notaba que era una persona, una buena persona, que era normal que le afectara, y le empieza a hablar de los militantes argentinos y le empieza a hacer el accionar psicológico que ellos acostumbraban a hacer. Alvarado en el libro relata en varias oportunidades como la empatía que tenía con los militantes montoneros, como que le generaba una cierta contradicción la información que le daban los militares argentinos con lo que él enfrentaba al momento de ver a los secuestrados, ¿viste? Lo hacen entrar otra vez a Alvarado a la cabaña, la reaniman a mi mamá tirándole un balde de agua fría, y ahí le hacen pasar a Federico Frías a la misma cabaña donde estaba mi mamá. Alvarado no puede escuchar que hablan entre mi mamá y Federico, porque dice que se rodean a los dos secuestrados, los rodean los militares que estaban en la cabaña, y después mi mamá dice, después de esa conversación que tiene, mi mamá dice que va a hablar. Y esa noche, lo última que lo ve Alvarado a mi mamá es que la suben a un auto y salen varios autos para Lima. Mientras tanto que transcurría estos en Playa Hondable, lo que me cuenta Perdía, Roberto, es que en ese momento ellos esa tarde estaban reunidos, Perdía, con Julio César Ramírez en un departamento de la calle Benavides, Avenida Benavides 445. Lo digo así para no mezclarnos después en el relato, porque hay dos casas importantes en los secuestros. Como veían que mi mamá no llegaba, me cuenta Perdías que deciden poner fin a la reunión. Esa reunión era principalmente para darle documentación a Julio César Ramírez y plata para que esa misma noche tenía que volver a la Argentina. Julio César Ramírez decide quedarse esa noche para afeitarse, porque volvía, como les decía anteriormente, volvía a la Argentina, y Perdía se va para la casa de la calle Madrid 145, que ahí es en donde vivían Noemí, Esther Gianotti Molfino, Gustavo Molfino, mi mamá, y Perdías con Amor Amati, que es la mujer de Perdías también, que era militante también, que estaban viviendo todas en esa misma casa. Como ven que mi mamá no llega a la casa de la calle Madrid, deciden retirar, levantar la casa, como decían, o sea, retirar las cosas que podían dar cierta ilegalidad, como los documentos falsos, la plata, armas de defensa personal que tenían, y se queda Noemí con Gustavo. Amor me cuenta que en ese momento, cuando se retiran, sigue pasando las horas y al no tener noticias de mamá, Amor llama a la casa, al departamento de Benavides, y en ese momento la atiende mi mamá. Dice que mi mamá le hace una historia totalmente ilógica, que le dice que a Nina y María Fernanda, que somos Fer y yo, las tenía desde la mañana y que Fer se había lastimado y que por eso las llevaba al hospital. Entonces, inmediatamente ante esta historia, llama a la casa de donde estaba Noemí.
y ahí Noemí le cuenta de que la casa ya estaba rodeada, que ya estaban los militares afuera. Gustavo Molfino, me contó que él en ese momento, cuando estaba volviendo a la casa, él no estaba presente en ese momento en la casa, solo estaba Noemí, pasa por la vereda de enfrente, sigue caminando y la ve a mamá en un auto. Mamá baja la mirada y él sigue caminando. Y inmediatamente va a llamar a Antonio Mesa Cuadra. Antonio Mesa Cuadra era un diputado electo, era el presidente del Partido Socialista Revolucionario en Perú. Entonces llama y le cuenta la situación de que mi mamá, o sea, María Inés y su mamá estaban secuestradas. En ese momento, una de las cosas que también me cuenta Amor Perdía, es que se hacen presente. Amor va con Antonio Mesa Cuadra, va al departamento de Benavides y que ya dice que estaba rodeado, que no puede subir al edificio y que estaba rodeado por policías peruanos. Después, ahí en el departamento de Benavides, 445 secuestran a Julio César Ramírez. En ese secuestro lo presenció Alvarado, el suboficial. Y en la calle Madrid 145 es en donde secuestran a Noemí Esther Gianotti y Molfino. Hay diarios de la época en donde relatan ese operativo. Cuentan que no solo que estaba rodeado, sino que los vecinos mismos cuentan que sale una persona envuelta en una frazada, que era Noemí. De ahí lo llevan a Playa Hondable. En Playa Hondable esa noche Alvarado no vuelve a ver a mi mamá, sino que escucha las torturas que vuelven a infligirle en la cabaña de al lado. Él ya estaba a cargo de la custodia de Noemí. Esa misma noche creo que mi mamá se sospecha que es una falsa cita para tratar de calmar las torturas, supongo yo. Creo que también dice eso Alvarado. Al otro día vuelve a saber de mi mamá porque se reanudan las torturas y la escucha desde la cabaña de al lado, que continúan durante la tarde hasta que mi mamá da una supuesta cita en el mercado del Indio, en Avenida La Marina, también en Miraflores. Al día siguiente, ya estamos hablando del 14 de junio, Alvarado es el que está a cargo de tener que alistarla a mi mamá para esta supuesta cita. Y relata que mi mamá no se podía mantener en pie, no se podía cambiar. Ya estaba sorda desde el día jueves, desde el día el 12 de junio, el día que la habían secuestrado. Cuenta que la tiene que ayudar a cambiarse, a peinar y a pintar. Dice que entre dos la tienen que llevar al auto. Y que se quedan esperando varias horas en la supuesta cita y que como nadie se hace presente, deciden volver. Ese mismo día, el 14 de junio, ya se hace público por medio de la prensa peruana, se hace público los secuestros de los montoneros y de la persecución que se realiza a Frías en las calles de Miraflores. Entonces deciden expulsarlos a Bolivia. Ahí Ricardo Uceda presenta en el libro un certificado de migraciones que le da a Richard Prada, que era el ministro del Interior, ministro de Guerra de Perú, en donde está el certificado firmado por un inspector, Isidoro Delgadillo, fechado el 17 de junio
de 1980, en donde acompaña a las 6 fotos que después están en el libro, esas 6 fotos que les conté, en donde están los secuestrados. Hay un documento que es importante, que lo traje como dentro de la abundancia, si quieren se los muestro. Yo creo que Gustavo lo debe haber presentado también, pero me parecía importante, es un desclasificado. Si puedo, leo solo un fragmento nomás para no... Pero lo que dice es: el procedimiento con los individuos será el siguiente. Los argentinos serán retenidos en Perú y luego deportados a Bolivia, donde a su vez serán deportados a Argentina. Una vez en la Argentina serán interrogados, luego desaparecidos permanentemente. Que no sé, cuando dentro de todo el material, cuando lees eso, que ya tenían todo tan planificado, que tan aceitado, siempre me impresionó, y por eso me parecía importante leérselos así tan marcadito. Hay otro documento importante que también traje copia de todo, del 24 de junio, en donde está, en donde se los encuentra en la frontera de Brasilia. Es un informe de, si quieren se los leo, dice: en la fecha, Policía Federal de Brasileña informa que estuvo en Corumba, en el estado de Mato Grosso, al sur de los siguientes ciudadanos argentinos, y ahí nombra a Julio César Ramírez, nombra a María Inés Roserta, le pone en vez de Raberta, y está Noemí Esther Gianotti de Molfino. Y lo dice que lo va a tener retenido por 24 horas, que están acompañados por Policía de Inteligencia Argentina, y que los va a tener 24 horas retenidos, o sea, hasta el día 24 de junio. ¿Nos recordás la fecha de ese? Sí, el 23 de junio está fechado, con la hora 18:05. 18:0. 18:05, es la hora que tiene. 18:05, 18:20. Otra de las cosas que me pareció importante, hablando con Joaquín Frías, el hijo, Joaco hizo una investigación impresionante, se fue en el 2006, viajó a Perú, estuvo hablando con Uceda y con Alvarado, y ahí Joaquín me contó que Alvarado le refiere que Jorge Chávez era uno de los militares peruanos que estuvo también formando parte del operativo. Esto en el 2006 se lo contó. Dice que fue el que trasladó hasta la frontera boliviana a mi mamá, a Noemí y a Julio. Y que después, en otra oportunidad, ese mismo día, no sé si ese mismo día, ojo, no sé eso, pero que bueno, que pudo ver a Federico Frías adentro del avión en el cual estaban los militares argentinos. Inclusive me acuerdo que Joaquín me contó que a Jorge Chávez los militares argentinos le dan como trofeo de guerra las pelucas y todo lo que utilizaron en el operativo que se realizó en Miraflores. Eso se lo cuenta Alvarado a Joaquín Frías. Sí, él seguro que después le va a contar como mucho más profundizado, porque estuvo cara a cara con Alvarado. Después, bueno, como les contó Gustavo Molfinos, el 21 de julio aparece muerta Noemí Esther Gianotti de Molfino en Madrid, en el hotel. Otra de las cosas que me parecía importante aclarar, por una cuestión de que aparece mucho en los diarios de la época, inclusive en los desclasificados y en los DIPBA, que aparece como que había 5 secuestrados, ¿sí? Uno de ellos era Aldo Morán, que en verdad Aldo Morán es un sobreviviente. Ese mismo día, el 12 de junio, se tenía que encontrar con mamá en una pizzería que se llamaba Los Tres Chanchitos, me contó Aldo, que espera como 3 horas o más de 3 horas, y que como mi mamá no se hacía presente, se vuelve al hospedaje que inclusive le había conseguido mi mamá. Era un hospedaje ahí también en Miraflores. Y
la verdad que no se hace presente tampoco en el hospedaje, y por medio de los diarios, en los días sucesivos, se entera de que mi mamá había sido secuestrada y que estaba su nombre también. Que eso es porque en su momento, cuando secuestran a mi mamá el 12 de junio, y tenía esta cita con Aldo, es cuando hacen la conferencia de prensa, asumieron, tanto Gustavo como Perdía, asumieron que Aldo también había sido secuestrado porque ese mismo día se tenían que encontrar con mi mamá. Aldo Morán testimonió en la parte de instrucción y también lo cuenta ahí. Aldo siempre me dice, tu mamá me salvó la vida al no contar esa cita por el hecho de que fue justo el mismo día. Con todo esto que fui relatando es claro cómo Perú es un ejemplo de cómo trabajaba la inteligencia militar argentina, en lo cual secuestraban a un compañero, bajo tortura sacaban información, con esto armaban un operativo, sea en Argentina como podía ser en cualquier país a donde tenían que ir, torturaban, lo trasladaban otra vez a la Argentina, en este caso, a Campo de Mayo. Hay un desclasificado donde habla de la cárcel secreta de Campo de Mayo, relacionado con Campiglia y Vinus. Ana, tengo una pregunta. Vos recién, estás relevando toda la documentación a la que pudiste acceder para reconstruir esto. Y mencionaste a los compañeros o la gente que conoció a tu mamá y sí, con quienes pudiste hablar. ¿Querés recordarnos quiénes son todas las personas con las que hablaste? Mencionaste a Perdía, mencionaste a Amor, a Mati. Aldo Morán. Sí, Joaquín Frías, Gustavo Molfino, militantes de la época, Alicia, La Pata, que fueron sus amigos en su momento y fueron las que siempre me cuentan de cómo era ella. Con mi tío Horacio, quien me contaba de su infancia. Eso te iba a preguntar con respecto, no sé si vos querés seguir relatando en relación al secuestro de tu mamá. ¿Qué repercusión tuvo en tu familia ese secuestro acá en la Argentina? Y si recordás o supiste, ¿se hicieron averiguaciones o cómo fue el tema acá en la Argentina? ¿Y quiénes de tu familia? Mi familia, en ese momento, mi tío Horacio Raberta, el 24 de junio se enteran por medio de la prensa de los secuestros de mi mamá y sus compañeros. En ese momento inmediatamente hacen las denuncias en la Embajada de Bolivia y de Perú, con respuesta de la Embajada de Perú el 27 de junio, en donde les comunican que mi mamá fue deportada por documentación ilegal, eso es lo que le dicen. Está presentado a la justicia este material. En ese momento también hacen las denuncias en Madres de Plaza de Mayo, en Amnistía Internacional, que ahí ya lo hace mi abuela Elvira, debido a que las Madres de Plaza de Mayo le dicen a mi tío que trate de que sea otro el familiar que haga la denuncia para que no correrá peligro él. ¿Hubo algún registro de persecución hacia la familia? Mi tío me contó una vez que en el verano del 80, antes que secuestraran a mi mamá, tuvo una conversación telefónica con su hermana Marta, que ahí Marta tiene la conversación, habla, todo, corta, y al ratito llama a mi mamá, desde no sé dónde, tampoco se lo dice a mi tío, pero llama desde el exterior, creemos, y
cuando llama se escucha toda la conversación que había tenido mi tío con Marta, con su hermana. Entonces se lo comunica esto a mi mamá cuando está por teléfono, le dice, mirá que el teléfono está pinchado, escuché toda la conversación que tuve hace un ratito con Marta. Entonces mi mamá como que se enoja, me cuenta a mi tío, y bueno, y cortan la conversación. Entonces ya se sabía que la persecución hacia mi familia estaba desde, inclusive antes de su secuestro. No recuerdo si lo mencionaste, pero antes de ir a Perú, antes de llevarlas a ustedes a Cuba, ¿dónde estaba tu mamá? ¿Dónde estaban ustedes? Mira, el orden exacto no lo sé, pero sé que, por ejemplo, estaba en España. Creo que el lugar anterior a llevarnos a nosotros a Cuba y después irse a Perú, me parece que fue España, porque ahí es donde se encuentra con la tía Estela, en donde tienen una conversación re linda, que me la contó ella, en donde mi mamá le pide que sea una de las que formara parte de la guardería. La tía Estela había salido de la cárcel hace poquito y le pide ella misma, y le dice que necesita que también lleve a sus hijas, a nosotras dos. Y eso fue en España. Y además porque tengo unas fotos re lindas, unas fotos muy bonitas en Toledo, que mi tío Horacio viajó con Mónica, viajaron a ver a mi mamá, y son unas fotos familiares en las cuales está mi mamá con nosotras, con Fer y con... ¿Tenés las fotos de tu mamá acá? ¿Querés No las traje, pero son hermosas. Mi mamá se nota que está contenta. Mi mamá extrañaba mucho a su familia. Tengo un montón de cartas que le mandó a mi abuela Elvira, y en todas cuenta que extraña mucho a su familia, que cuando se hacen las denuncias, mi familia hace la denuncia por todo, porque no sabían que nosotras estábamos en la guardería de Cuba. Entonces hay un pedido de mi abuela, que por favor les digan dónde están sus nietas, y le dice que ella no tiene problema en cuidarlas, que por favor, si saben en dónde están, que se las devuelvan. ¿Nos decís el nombre de tu abuela? Elvira. ¿Elvira? Gorostiague. Mi abuela murió muy joven, no se bancó la desaparición de mi mamá. Murió al poco tiempo, yo tenía 7 años. Desde ese entonces no solo fueron las denuncias que hicieron mi familia, sino también mi hermana Fer y yo donamos sangre a los antropólogos forenses para, en caso de poder encontrar los restos. Y formo parte no solo como querellante de esta causa, sino estoy en representación de mi familia en lo que fue la investigación. O sea, soy una de las que investigué, no solo por mi mamá. Esta causa tiene algo que no sé si se presenta en otras causas de lesa humanidad, pero en este fue un grupo humano en el cual se trabajó por las 94 víctimas por igual. Todos, la mayoría somos hijos, hermanos, primos. Estuvo Juli y Roberta, mi prima, trabajando codo a codo conmigo. Y la verdad que siempre me llamó la atención la manera de trabajar por igual. Todos, lo importante era conseguir la verdad para que se haga justicia por los 94. Acá no había familiares, acá había un grupo de militantes que fue secuestrado, torturado, muerto, desaparecido, y la idea era llegar a la verdad. Y de esas 83, son 83 las víctimas muertas y desaparecidas, y 11 sobrevivientes. Y eso la verdad que fue lo que también me dio fuerza para volver a leer el Pentagonito, para leer los desclasificados, con esas palabras de desaparición permanente, para estar hoy sentado acá. Yo soy la representación de mi familia, pero siempre me acompañaron y formaron parte toda la familia. Mi hermana Fer, como mi prima Juli, como Horacio. Ana, quería preguntarte, a partir del asesinato de tu mamá, ¿qué pasó con ustedes en la guardería? ¿Cómo fue la vida de ustedes? Y después te voy a preguntar qué consecuencias tuvo para tu vida.
y nosotros de la guardería nos va a buscar mi papá, que por suerte está con vida. De ahí mi papá forma una familia en la cual tengo hermanos que tiene su papá desaparecido, mi hermano Jor, tengo a Lau, a mi hermana Lau, que fue el fruto de esa historia, que somos 4 hermanos de esa época, a los que amo profundamente, fueron mi sostén durante toda mi vida. Yo creo que uno puede transitar una desaparición en la medida que puede, gracias a los hermanos adoptivos, los que acompañaron desde la guardería hasta ahora. En lo que les cuento, los que nos acompañamos estén en distintas partes del mundo, pero nos seguimos acompañando hasta el día de hoy. Estas relaciones que se generan a raíz de tanto sufrimiento es lo que te permite sobrevivir. Yo creo que no hubiese podido sobrevivir sin esta familia ampliada, como le digo yo. Y consecuencias de todo tipo. O sea, uno se crió y sobrevivió sin su mamá. En el momento que uno no tiene a la mamá, y más sabiendo que se la arrebataron, que la secuestraron, que la torturaron, que la mataron, que la desaparecieron. La desaparición es una imagen, es imposible de digerir, imposible de acomodar. Tengo 40 años y es el día de hoy que la desaparición forzada es algo que no me entra todavía. Es como una muerte, todas las muertes son terribles. El tema que cuando tienen ese desenlace y te la arrebatan de esa manera, es como con menos de 2 años de vida, que consecuencias tenés miles. Y después eso se va mutando, esas consecuencias. Tengo 2 hijitos que tienen la edad que teníamos Fer y yo en el momento que secuestraron a mi mamá, y la abuela Inés no está. Y se nombra diariamente la abuela Inés en casa, como la llamo yo a mamá, para que mis hijos crezcan con la abuela Inés y sepan quién fue y sepan por qué no está, en la medida que se les puede explicar. Mi hijito Santi, de 4 años y medio, hablamos de supervillanos, hablamos de héroes. Está en la etapa de los superhéroes, y la manera de poder contarle, cuando me preguntó por qué la abuela Inés no estaba, era contarle la lucha que ellos tenían por un país mejor, con las palabras como nos las contaron a nosotros, las palabras en las que me permitieron a mí entender por qué mi mamá no estaba y por qué tuvo que hacer los tremendos sacrificios. Y eso, por qué dio su vida justamente. Y de esa misma manera yo ahora estoy a 40 años tratando de explicárselo a mis hijitos, a mi hijito Santi. Y es lo que te digo, la abuela Inés falta diariamente. Creo que en esta etapa es la que más siento la necesidad de tenerla. No sé si es porque si bien siempre fue un ejemplo, mi mamá, tengo que admitir que siempre fue un ejemplo a seguir por sus convicciones, por la manera de vivir. A tan corta edad, 24 años, vivió la vida de una manera tan intensa, vivió una vida de una manera tan abocada a lo que ella sentía, a esa coherencia que siempre me la describieron, a esos ideales, a esa lealtad a sus compañeros. Piensen que mi mamá fue secuestrada en el 80, y yo creo que por cómo era ella como sus compañeros en el 80, cuando ya tenía la mayoría de terrorismo de Estado, ya se había llevado a la mayoría de los compañeros,
yo creo que la lealtad que ella tenía era muy difícil también, además de sus convicciones. Inclusive eso, me parece que es como la describieron, coherente, muy responsable, muy leal, con mucha lealtad, inquebrantable. Siempre me dicen, tenía un coraje, una valentía, y yo creo que es así, y es lo que les digo. Si bien fue muy corta su vida, a mí me enseñó tantas cosas que es la que sigo utilizando ahora para criar a mis hijos. Esos son los mismos valores que yo tengo. Esos son los mismos que yo me aferro para hablarle de la abuela Inés en casa y para no extrañarla el día a día, saber que, bueno, que no la tengo, pero por una causa que acompaño y que me parece que valía la pena su esfuerzo y su lucha. Por eso te digo, consecuencias miles. Pregúntele a mis hijitos que no se despegan de mí. No los llevo a trabajar porque no puedo, pero si no, los llevaría. Bueno, Ana, yo no tengo más preguntas. Te agradezco tu testimonio. Por ahora no te voy a hacer más preguntas. Gracias. Gracias. Sí, gracias, presidente. Hola, Ani. Bueno, gracias por venir a dar tu testimonio y gracias a vos y a las hijas y hijos por todo lo que hicieron en la investigación de esta causa. Dos cosas. ¿Sabés si hubo en los reclamos y averiguaciones de tu abuela o de algún familiar, en algún momento sufrieron alguna advertencia o amenaza cuando estaban? Sí, sabés que mi tío me contó que cuando la segunda vez que va a la Embajada de Bolivia a pedir, a ver si había alguna información sobre mi mamá, le dicen que no se haga más presente, que no vuelva más. Inclusive mi tío me cuenta que en la primera vez que él va a la embajada, que lo trataron muy bien, como muy afectivo, que fue como bien recibido. Y cuando fue la segunda vez, ya ahí lo trataron muy mal y le dijeron que no vuelva a aparecer en esta embajada. O sea, le cerraron las puertas. Bien. Y respecto de los documentos, una aclaración más que nada para el tribunal. Hiciste mención a desclasificados e hiciste mención a un documento que tenía origen en Brasil. Si recordás el mecanismo de obtención de esos documentos, es decir, de dónde proceden y si recordás cómo llegan a manos de ustedes. La documentación la fuimos pidiendo nosotros, los mismos familiares. Nosotros, desde el momento que iniciamos, fuimos los que nos fuimos acercando. No me voy a olvidar más, el primer trabajo que tuve en la causa de investigación fue ir con un grupo de compañeros, de amigos, a el diario Crónica, a los archivos del diario Crónica, donde nos juntábamos todos los viernes durante meses y meses en un sótano con un olor a encierro y humedad que yo no sé cómo no nos enfermamos. Íbamos todos los viernes, agarrábamos los archivos de los diarios de la época y sacábamos fotografía, todo lo que nos podía documentar y todo lo que podía llegar a tener relación con la desaparición de los compañeros y con la situación del país en esa época. Desde las huelgas, sacábamos fotos a los diarios de las huelgas que se pronunciaban en ese momento, los paros, y ese fue el primer trabajo. Después, por ejemplo, a DIPBA fuimos los propios familiares a buscar la información, ¿sí? Presentábamos, cada familiar presentaba la documentación y después a los meses nos hacían la devolución y la presentábamos a la justicia. Los diarios de la época de Perú los fui consiguiendo por medio de los sobrevivientes. Los desclasificados y los fuimos pidiendo. No me acuerdo bien de Brasil cómo los obtuvimos, pero toda la información la fuimos pidiendo personalmente por todo el grupo. Íbamos a las distintas instituciones. Bien,
Presidente, de mi parte nada más, lo único, no sé si la testigo querrá agregar algo más al final de su testimonio. Bien, yo terminamos. Sí, gracias, presidente. ¿Qué tal, Ana? Dos preguntas, una aclaratoria y una que creo que no la dijiste. Para aclarar, en el hecho te llevo al hecho de 12 de junio del 80, cuando referiste que te contactaste con Amor, Perdía, y ella te relató que, y eso no me quedó claro, si ella fue al edificio y encontró, el edificio de Benavides, dijiste, el departamento de Benavides, encontró policías peruanos. ¿Eso fue ella personalmente o de la cuadra? Eso no me quedó... Fue ella con Antonio Mesa Cuadra, fueron los dos. Eso me lo contó ella. Bien, y fueron inmediatamente. Sí, o sea, no sé cuántas horas había transcurrido, pero fueron esa noche. Y sí, me contó eso, que no pudieron acceder porque había todo un operativo con policías peruanos, me nombra ella. Bien. Y la otra pregunta que te quería hacer es respecto a cuando los trasladan de Perú a tu mamá junto con Janetti de Molfino y demás, si sabes o pudiste reconstruir a dónde lo trajeron, en qué lugar del país estuvieron. Y sabemos que llegaron a Campo de Mayo, en donde estaban los demás militantes que secuestraban en la contraofensiva. A todos los llevaban al mismo lugar, inclusive después seguro que lo va a contar Joaquín, pero Nelson González habla del fusilamiento de Frías en Campo de Mayo. Que inclusive lo cuenta en un programa de Mauro Viales, creo. En su momento era suboficial, Nelson González, y si mal no recuerdo. Y sé que Noemí la traen a Buenos Aires también, porque inclusive Gustavo le debe haber contado por la ropa que tenía en ese momento Noemí. O sea... Bien. Perfecto. Y es lo que te contaba, que hay inclusive un desclasificado, el de Brasil, en donde habla justamente de las cárceles secretas de Campo de Mayo. Bien, gracias. Doctor Flores. Doctor Sevillano. Ana María, no sé si escuché o por ahí no lo dijiste, cuando te encontraste con la enfermera, ¿recordás? Y ella te mostró ese libro, ¿recordás cuándo fue, más o menos, en qué época? Y ahora, espera, déjame hacer memoria. Espera, 2007, 2008, y debe ser 2009, por ahí, puede ser. La verdad que no me acuerdo el año de la residencia, fue bastante antes de que empiece con la causa, y yo hace 8 años que estaba trabajando para la causa. Más o menos 2009, entonces. Sí, aproximadamente, tendría que, a ver, déjame pensar bien. Sí, puede ser 2009, 2010, por ahí. Perdón, Ana, ¿te podrías acercar al micrófono? Sí, 2009, 2010, en esa, me acuerdo que fue antes del verano, porque yo me tomé ese tiempo para llegar a las vacaciones, tomarme las vacaciones y poder leer el libro. Bien. Entonces, antes de esa fecha, ¿no? A ver cómo, para que te sientas cómoda con la respuesta. Sí. Algo vos dijiste, pero vos ya tenías información de lo que había pasado, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, porque inclusive en el 2004, si mal no recuerdo, que los presenté las notas en la causa, son las notas del diario Página 12, donde relatan todo el secuestro de mi mamá y de Federico Frías, lo relatan en un diario. Inclusive, otra de las cosas que me pasó una vez así, siempre fui de leer mucho, y estaba en una librería de la calle Corriente, y también en esas mesas donde hay muchísimos libros, y estaba hojeando libros, y en un momento agarro un libro, eso te digo más chica,
no recuerdo, pero tendría 19, 20 años. Así que agarro un libro y abro y veo Montoneros y leo el nombre de mi mamá, lo primero. Y era, se llama el libro Lobos, era sobre el Plan Cóndor y era los lobos, ay, ¿cómo era el título? Lo tengo en casa el libro ese. Obviamente lo compré, no lo leí en su momento, y lo compré y me tomé el tiempo para leerlo porque es lo que te digo, siempre me tomo un tiempo para estar preparada para leer esta información. Y el diario donde sacan todo el relato del secuestro de mi mamá en Perú fue cuando yo tenía 19, 20 años. Te estoy hablando, ahora tengo 40, 20 años atrás. Ahí en el 2004. Eso me acuerdo porque inclusive lo volví a ver a raíz de la investigación. 2004, 2009, ¿puede ser? ¿99? Perdón. Sí. Bueno, no me acuerdo bien, pero en el 2004 debe haber salido otro. Tengo como esas fechas así como media mezcladas. No te hagas problemas con las fechas, no te hagas problemas. Pero me acuerdo que tenía 19, 20 porque me había venido a estudiar a Buenos Aires y yo estaba estudiando otra carrera en Mar del Plata y me había venido a estudiar a Buenos Aires a medicina. Por eso me acuerdo, lo tengo, no, soy malísima con las fechas, pero me acuerdo así la cronología. A lo que voy con las preguntas por ahí no es a la fecha, así que despreocupate de las fechas. Igual a mí, mi familia siempre me contó, no, obviamente nunca tuve el detalle y sinceramente no quisiera tener este tipo de detalles, claro. Pero yo siempre supe que mi mamá estaba desaparecida, siempre supe sobre su militancia, o sea, no es algo que me enteré por los diarios. A eso un poco voy, porque digamos, hasta ahora lo que vos nos habías contado era, sobre todo la pregunta que te hice yo, era por el diario de Página 12 y por este libro que encontraste en la calle Corrientes. Claro. Pero digamos, de testimonios directos, si recordás, yo me crié en una familia en la cual mi primo tiene a su papá desaparecido, mi hermano tiene a su papá desaparecido. Pero espérame, todos tenemos un familiar cercano desaparecido. Sí, está claro, está bien. Pero digo, concretamente de lo que pasó el 12 de junio, por ejemplo, ¿sí? Y eso... Si te juntaste con... Vos nombraste que había habido sobrevivientes, entonces la pregunta que yo te hago, si recordás, desde cuando empezaste a ser grande y a informarte vos por tus propios medios, si tuviste la oportunidad de juntarte con gente, ¿no? Más allá de lo que vos podías leer, Página 2, el diario. Perdón, yo pido disculpas, pero esa respuesta está dada, ya contó con qué sobrevivientes habló y qué le contaron los sobrevivientes. Me parece sobreabundante la pregunta, porque yo le hice la misma pregunta y la volvió a describir. Dijo las personas con las que había hablado. Yo a Gustavo Molfino lo conozco hace 20 años y Gustavo me contó desde cómo era mi mamá en lo culinario. Me contaba que mi mamá no sabía cocinar, me contaba que lo único que hacía cuando le tocaba cocinar a ella era fideos con huevo y atún. Me contaba que no planchaba, por ejemplo. Tengo de esos detalles que los tengo desde que me lo cuenta hace 20 años atrás cuando lo conocí a Gustavo Molfino. Tengo la verdad que cuando yo llegué a la adolescencia, a los 16 años, 16, 17 años, es cuando me agarra como una necesidad imperiosa de saber de mi mamá, de saber desde los detalles más ínfimos hasta tontos, hasta lo más importante. Y ahí empiezo a buscar información por donde sea. Me encuentro con amigas de mi mamá, con amiga de La Pata, Alicia, la sigo viendo hasta el día de hoy. Me encuentro con un montón de amigos. Hay otros libros en donde hablan de mi mamá. Imberbes es un libro que cuenta una anécdota muy linda de mi mamá, en donde están... Imberbes. Que es escrito por un compañero también, en donde relata de una actividad que tuvieron. Ella creo que en ese momento estaba en la UES, pero cuenta de una actividad que tuvieron con niños en el País de los Niños, en La Plata. O sea, de mi mamá, desde los 16 años hasta ahora, la información fue fluyendo, te digo, desde cotidianamente hablando con sus amigos, mi papá, o sea,
inclusive con mi hermana Fer, en la cual algunas cosas se enteraba ella, otras me enteraba yo, entonces, digamos, la información de mi mamá siempre estuvo, y es lo que te digo, siempre supe, me crié en una familia en la cual la desaparición era algo cotidiano, porque te refiero, mi primo Rami tiene a su papá Ricardo desaparecido, o sea, mis amigos de la guardería los sigo viendo, mis amigos de hijos, en un momento estuve en Hijos de Mar del Plata y es el día de hoy que inclusive me acompañan acá, entonces siempre supe de su historia. Bien, contaste algo de Aldo Morán. Sí. Dijiste que tu mamá le había salvado la vida al no decir eso. Eso es lo que dice él. Bien, es lo que dijo, es lo que contaste vos. ¿Pudiste hablar con Aldo acerca de si esa reunión que él iba a tener en la pizzería Los Chanchitos era una reunión informal o era una reunión que tenga que ver con alguna actividad de Montoneros en ese momento? ¿Te lo contó Sí, él? justamente él lo que me cuenta que esa reunión era para darle el pasaporte y plata para volver a la Argentina. ¿Quién le iba a dar qué cosa? Mi mamá a Aldo Morán. La reunión era entre ellos dos. Por lo general, por lo que me cuentan los sobrevivientes de esa época, las reuniones eran de entre 2 o máximo 3 personas. Y esa reunión la tenía mi mamá con Aldo Morán. Bien, ¿puedo hacer una pregunta siguiendo esa línea? Sí. Descartemos a Frías, que había sido secuestrado el 1 de mayo. Nombraste Perdía, Amor Perdía, Gustavo Molfino, Gianetti de Molfino, tu madre, Aldo Morán, Ramírez. ¿Había algún otro componente más de Montoneros en Perú en ese momento o solamente este era el grupo? Que yo sepa, este era el grupo. Inclusive Julio César Ramírez no vivía en la casa de la calle Madrid. Benavides. Sí, no sé si estaba viviendo ahí o por lo menos fue la reunión ahí, pero los que estaban en ese momento parando en calle Madrid, desde hacía un tiempito, era Gustavo Molfino, Noemí Esther Gianotti Molfino, Amor, Perdía y mi mamá. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Perdón, No, por favor. Un poco relacionado con lo que te preguntaba el presidente. ¿Supiste quién fue el referente de tu mamá en ese momento, en lo que tenía que ver con la gente que estaba en Perú de Montoneros? Y la verdad que ya no sé si ella tenía referentes, porque es lo que te digo que cumplía un rol ya... un rol definido en la resistencia, o sea, ella es lo que te conté anteriormente, estaba parte de la logística y eso mismo venía realizándolo anteriormente, ya no tenía un responsable ella, que yo tenga entendido, ¿sí? Sé que mi mamá era la responsable de Facundo en ese momento, que era Gustavo Molfino, pero no te podría decir cuál era su responsable, porque no lo sé si lo tenía. Bien. Que yo tenga entendido, no había un responsable de ella. Bien, de lo que pudiste hablar después con Joaquín Frías, ¿supiste si Joaquín Frías y tu mamá se conocían previamente, digamos, en Argentina antes? Sé que compartieron... Me equivoqué, perdón, Federico. Claro, pero vos hablabas con Joaquín. Joaquín es el hijo de Federico Frías. Perfecto, con lo que vos hablaste con Joaquín, ¿pudiste saber si su papá y tu mamá se conocían, digamos, en la Argentina, si habían tenido alguna, no sé, reunión previa? ¿Sabes qué? Con mi mamá no sé, sé que estaban, se conocían con familiares míos, pero no sé si con mi mamá se conocían, no te sé decir. Bien. Inclusive esa cita, mi mamá no sabía con quién se iba a encontrar. Por lo general no sabían con quién se encontraban. De los datos que pudieron, de los datos que pudieron sacar con Alvarado, ¿sabés si fue o conociste si fue el propio Frías quien hizo o pactó esta entrevista? Me refiero a la del 12 de junio. ¿Cómo no? No Claro, vos contaste que primero hubo una que comenzaste... Una falsa cita. Una falsa cita, sí, bien. Después vino la del 12 que vos nos contaste. Esa cita del 12, ¿sabés
por lo que pudiste averiguar, si fue pactada por el propio Frías? No, sé que Perdía había armado esta cita meses antes. Imagínate que ya Frías estaba secuestrado desde el 1 de mayo. O sea que tiene que ser previo a eso, unos meses antes. Pero a ver, no sé. No quiero volver a decir lo que dijiste, pero para entenderlo, o sea, según lo que vos podés saber, el que había organizado anteriormente esta cita era Perdía. Perdía con Federico Frías. Y mamá iba a la cita programada meses antes. Pero lo que te digo, la verdad que yo lo que tengo entendido es que no saben con quién se iban a encontrar. Sí, está claro, está claro. Ay, disculpame, pero perdí el hilo de la pregunta. No sé si quiere alguno de los defensores Doctor. seguir, pero yo ya sigo. Doctor. Doctora, ¿usted cuándo volvió a la Argentina? A los 4 años. A los 4 años que volvemos en el 83, que mis hermanos Jorge y Fer iban a empezar la primaria y mi papá y la mujer en ese momento querían que empiecen en la Argentina. Y nos venimos a vivir a Mar del Plata con los abuelos de mi hermano, que son mis abuelos. 82. Yo tenía 4 años. Era 82, mirá, a ver, del 78 soy yo. 81, 82, 82, sí. Era previo a que empezara la democracia. Por eso en ese momento mi papá, vamos a vivir con mis abuelos y todavía no pueden ingresar mi papá y su mujer. Sí, gracias, doctor. Ana María, contaste acerca de que habían hecho denuncias en aquel entonces, detallaste algunas. Te pregunto, ¿en la justicia argentina, o sea, entre algún tribunal federal u ordinario, en aquel entonces, recordás o tu familia te contó si hicieron alguna presentación? Hicieron en todo desde CONADEP, o sea, todas las denuncias había para ver qué se pudieron hacer. No te lo puedo definir bien ni con fecha ni nada porque no fui la que me encargué yo en ese momento. Bien. Y no tengo esa documentación, pero se ha hecho todas las denuncias pertinentes acá en la Argentina. Bien. Sí, igual tiene el legajo de CONADEP. No tengo más preguntas por el momento, gracias. Su testimonio ha terminado. Muchas gracias. Nos tomamos un cuarto intermedio de 5 minutos. Doctora, me dicen que llegó 5, los 5 quiero ir a ver. Ahora a ver, Doctor, un segundo. Un segundo. Doctor, un segundo, le informo algo. Tengo una testigo. No, porque a ver, para que lo vaya meditando que quiere pasar, como el caso de la señora Lires. A ver si la fiscal y empezamos, tomamos los minutos.